Estamos contentas de volver a estar todas juntas, las compañeras, con el staff técnico y al final contentas también por la vuelta a la competición. Es verdad que un deportista siempre quiere volver a la actividad física, pero lo primero que piensa es ¿para qué? ¿No? Pues para un objetivo en concreto, en este caso para la Liga, que es lo que tenemos ahora, y también pues, las fechas con la selección. Pero muy contentas sobre todo del esfuerzo que estáis haciendo todos, del esfuerzo que estamos haciendo todas y de que el camino, a pesar de ser difícil, que está mereciendo la pena. La Liga cada día va mejor, el fútbol femenino a nivel mundial va mejorando mucho, los recursos que se están implantando, poniendo en manos de todas las personas que vivimos el fútbol son muchas y cada vez mejores, con lo cual yo creo que el objetivo tiene que estar en la mejora diaria, ¿no? En estar cerca de las mejores jugadoras, de los mejores equipos, de las mejores selecciones. Lo debemos agradecer también a todas esas personas que han contribuido en ello, que han peleado para que hoy estemos nosotras en el punto en el que estamos, muchas personas que se han quedado en el camino, que lo han intentado hasta el final y que gracias a ellas estamos hoy donde estamos, y sobre todo también a Basket Team, como no, que veía a los deportistas olímpicos llegar a los Juegos Olímpicos, que es el sueño de todo deportista, y decía, jo, qué guay o qué bonito, ¿no? Poder aspirar a eso cada día, entrenar pensando en qué voy a poder conseguir. Y bueno, hoy es el día en el que me encuentro aquí haciendo una entrevista con vosotros y que me siento orgullosa de lo que estoy consiguiendo, ¿no? Pero no solo por el camino que estoy haciendo, sino porque también en lo que estoy ayudando a otras personas y en lo que me estáis ayudando vosotras a mí tanto como profesional como persona. Teniendo en cuenta que no vamos a poder acudir a la fecha de Tokio, pero sí teniendo en cuenta que el objetivo de París está ahí, más cerca que nunca. Y vamos a seguir trabajando cada día de la mano de los equipos, de las selecciones, de las fundaciones como Basket Team, que al final nos ayudan a mejorar cada día con las instalaciones que nos permiten sobre todo aprovechar el tiempo que tenemos para entrenar y luego además relacionarnos con los demás deportistas que sienten lo mismo o sienten la misma pasión que sentimos nosotras las jugadoras, ¿no?